Tenemos una mesa buenísima y está aquí con nosotros Roy Campos, Roberto Rock, Luis Ernesto Derbez. Bueno, la cosa se va a poner divertida. En un momento, ya cuestión de segundos, en donde regresaremos a nuestra transmisión simultánea en MBS Radio y MBS Televisión. Nos están escribiendo aquí muchas personas. Buen programa, gracias. Luis, quisiera que fueras tan amable de señalar cuánto perdemos los mexicanos con lo que nos robaron los gobernadores corruptos. Por ahí hemos sacado muchos trabajos al respecto, pero bueno, con mucho gusto lo retomamos. Intentaré ser breve. Me gustaría solicitar ayuda para localizar a un estafador, nos dicen por acá, que sacan visas de trabajo a Estados Unidos. Por ahí lo tocaremos también, estos fraudes. Tenga usted cuidado. Buen noticiero diciendo bien las cosas, aunque mucha gente los insulta y hay muchísimos fanáticos. ¿Qué necesidad de López Obrador con el tema del aeropuerto? Aquí hay gente que se está quejando porque hay algunos problemas con el WhatsApp. Perdón, nos están llegando varios mensajes, entonces de repente se nos está bloqueando. No tenía muy claro el tema de los bonos. Gracias por explicarlo. Buenos días. Que Dios nos ampare. Luis, los bonos están respaldados por el impuesto del aeropuerto actual. Aún así se perdería el dinero. Un periodista da información, ya te pareces a los de Televisa, bola de chayoteros. No hagas que perdamos la admiración de MBS. Bueno, muchas gracias. Estamos abiertos a todos los comentarios. Regresamos, transmisión simultánea, MBS Radio y MBS Televisión. Las 7 de la mañana con 54 minutos. Estamos en transmisión simultánea, MBS Radio y MBS Televisión. En esta mañana tenemos una gran mesa de lujo, de análisis de lo que ha sucedido, pues en el inicio de esto, así llamado oficialmente, la cuarta transformación del país. En esta mañana nos acompaña Roberto Rock. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Buenos días a la mesa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Roy Campos, bienvenido. Roberto, Luis Ernesto, Roberto. Muchísimas gracias. Y Luis Ernesto Derbez, muchas gracias, Luis. Muchas gracias aquí a mis colegas, muy amables por tenernos acá. Bueno, iniciemos con una reflexión en torno al inicio de esta cuarta transformación. Luis Ernesto. Pues si me permites, mira, yo quisiera hacer una referencia muy rápida al discurso y a 5 cosas que para mí es interesante. Una de ellas es lo que yo llamo el lenguaje, ¿sí? El lenguaje del discurso es un lenguaje muy interesante, es un lenguaje en donde queda claro que para él lo más importante es decir que el neoliberalismo muere y que la corrupción se va a resolver de manera mágica. Lo plantea a lo largo de su discurso. Es un discurso que no trae nada nuevo, en realidad. Quien hayamos, y yo sí lo hice, leído el libro que publica cuando era candidato, documentos que han publicado mucha de la gente que trabaja con él, pues tiene todas las cosas que está planteando. Para mí, todo lo que él plantea en ese discurso y después en sus 100 compromisos, pues es simplemente, y perdón que suene muy feo, un refrito de lo que ha venido diciendo como candidato. Sigue un poco él en su moda o en su modelo candidato, pero muy claramente su modelo económico hace referencia a lo que sería no un neoliberalismo, sino, voy a llamarle yo, otra vez desarrollo estabilizador. Sí. Esto es bueno por una razón, porque está mandando el mensaje, por lo menos en el primer día de gobierno, que no va a incurrir en los errores que cometieron posteriormente gentes como López Portillo, porque todo el mundo habla de Echeverría, pero realmente el que arruinó a México fue López Portillo, y posteriormente las tonteras también que se hicieron en el periodo de Salinas de Gortari, cuando se mantiene el tipo de cambio de una manera artificial a través de deuda pública. Él menciona las dos cosas. Él menciona claramente, no vamos a incrementar el déficit, vamos a estar, lo que ganemos es lo que gastamos, y luego menciona, por lo tanto, al no endeudarme, voy a tratar de tener financiamiento macroeconómico estable. Es decir, parece que por lo menos esa parte está prendida, que no vamos a ir contra lo que serían los elementos macroeconómicos financieros. Luego hay algo que dice muy interesante: al margen de la ley nada, encima de la ley nadie, que es, pues hombre, el concepto que para él es importante. Es Juárez, ¿no? Estamos en el concepto juarista de esa visión liberal para él, que lo separa, por lo menos en su mente, de lo que seríamos, y me incluyen ellos, los neoliberales. Ahora, yo creo que la parte que tenemos que decir muy claramente es que nunca ha habido un modelo neoliberal en México. Ha habido un modelo neocuatachismo. La gente mete cosas y mete a cuates. Por eso, una cosa que es correcta de lo que dice el presidente es: hemos creado un modelo en el cual se favorece a unos cuantos, los que están alrededor del poder. Uh-huh. Y para mí eso se llama neocuatachismo. Cada sexenio que hemos visto, incluyendo aquel en el que yo trabajé, pues favorece a las personas que están cerca al régimen.
Ojalá y cumpla, por lo tanto, que en su gobierno no va a haber favorecidos y que todas estas obras que se van a construir, porque esa es su visión de modelo económico, construir obras, sean obras que no se le den a amigos del nuevo régimen. Veamos si es cierto, ¿no? Roy Campos, tienes por ahí. Yo no le llamaría refrito, es una ratificación de sus promesas. Okay. No, es una ratificación que los ha repetido. No hubo nada nuevo, ¿no? La ratifica. Efectivamente no hay nada nuevo, salvo el tono del discurso. O sea, el tono del discurso sí dedica gran tiempo a lo de la corrupción, la liga al neoliberalismo le dicen neoporfirismo 2 veces, sí, e incluye en la corrupción por primera vez claramente el sector privado y recibe aplausos. Cuando dice no alcanzaría a juzgar porque hay que empezar desde arriba, incluyendo el sector público y el sector privado, y en ese momento recibe aplausos, ¿no? O sea, inmediatamente. Se contradice, por ejemplo, cuando dice la frase liberal, de, no sé si sea del nigromante, ¿no? De que, ¿no? Que es nadie encima de la ley, pero dice, pero los corruptos, ahí muere, punto final. O sea, ahí se quedan varios fuera de la ley, ¿no? El primer discurso es un gran discurso político, de posicionamiento político. ¿Tiene derecho a llamarle cuarta transformación? Tiene derecho, pero tiene que demostrarla que es, porque hasta ahorita solamente es discurso. Y el de la tarde en el Zócalo es un discurso emotivo con su gente, hablándole a su gente, a los que no lo van a abandonar nunca, ¿no? Diciéndoles 100 promesas, pero que eso se volvió aburrido. No, más bien es lo emotivo, las frases como sin ustedes los conservadores me ganan, pero con ustedes me hacen lo que el viento a Juárez. No me dejen solo. No me dejen solo, sé que no me van a dejar solo. Ese tipo de frases es a su gente, ¿no? Entonces yo creo que hay que dividirlo en 2, pero es un gran inicio de López Obrador, un gran inicio. ¿Cómo lo viste tú, Roberto Rock? Yo creo que hay muchos temas como para hablar de la forma y el fondo de lo que pasó y de lo que tendríamos que ya estar discutiendo, qué implicación va a tener todo esto. Yo creo que primero, sí, hay una terca reiteración de pronunciamientos, de posicionamientos de los últimos 35 años, de una docena de libros de todo tipo. No hay sorpresa alguna y no creo que la haya. Creo que veremos a López Obrador insistiendo en estos mismos temas y que va a ir por ellos como van otros presidentes. Creo que es un discurso que recurre, digamos, a la moda de estos son los malos y estos somos los buenos. No se equivoque nadie. ¿Así ganó? Aquellos son los malos y aquellos son los buenos. Es un estilo de discurso que está de moda, que le apuesta a la radicalización, que le apuesta a los bandos y que sabe que lo eficaz es lo sencillo. No me compliques tanto la comprensión. ¿Cuáles son los malos y cuáles son los buenos, ¿no? Yo creo que estamos frente a una cosa totalmente novedosa en cuanto a su impacto. Sí creo que es un recambio de clase política, sí creo que es un corte muy importante, creo que puede haber una ruptura de régimen y creo que especialmente en los últimos 40 años sí hubo una cofradía, una casta política que empezó con un sector en torno del PRI, que absorbió, que metió a su lecho al PAN, ¿no? Y creo que es una cosa diferente. Habrá que ver. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para platicar de un tema que se habló mucho, los símbolos. O sea, fue una toma de protesta llena de símbolos. Sí. Los pinos, ya todo el mundo puede entrar ahora a los pinos. El asunto, pues ahí que tiene que ver con este símbolo también indígena. Había algunas personas, pues quizá muy apegadas ahí a derecho que decían, oye, es que aquí está violando el Estado laico. Eso es una ceremonia religiosa, a final de cuentas. Bueno, ¿qué tan juarista no es? Genuflexión, ponerse de rodillas. La genuflexión del presidente. Digo, por Dios. O sea, el presidente que se hinca, que tiene las dos vertientes, ¿no? O sea, un presidente que se ha hincado. Cercano. Que es muy cercano. Pero lo que no se puede decir es que sea falso. Sí, exactamente. López Obrador durante 40 años ha estado relacionado con indígenas, ¿no? Vivió con indígenas. Sí. Así empezó. Le dieron un jacal en Macuspana. Es él. Es él.
veía crónicas de una señora, por ejemplo, en Reforma la publicaban, que estaba muy enojada porque no veía los cubiertos presidenciales y decía que se habían robado hasta los cubiertos. Otra que aparecía creo que en el Universal, no recuerdo muy bien, que señalaba que los sótanos que se construyeron en algún momento se utilizaban porque ahí era un casino donde había maquinitas como Las Vegas, en donde los presidentes iban ahí a jugar. Llegó a haber un boliche. Llegó a haber un boliche. Dice, Sí. bueno, y otra, que las pantallas que tenían, pues era para ver la tele, ¿no? Para ver Netflix, porque ahí estaban los secretarios y los presidentes viendo Netflix. O sea, de pronto, este pueblo que entramos, queremos verlo así, a Los Pinos, pues también entra con un gran ánimo de revancha. ¿Qué opinan ahí al respecto? Es un mensaje muy escénico, muy bien montado. Sí, sí. Todas las televisoras traen el momento en el que se arranca Quítale. la placa de prohibido el paso. Yo en particular creo que este tipo de recintos no deberían estar sujetos a la voluntad de un presidente. Creo que debería haber una ley. Hay de pobre de aquel que mueva un escritorio en la Casa Blanca. Está previsto en la ley que eso es intocable. A mí me parece muy bien que el señor López Obrador no quiera vivir en Los Pinos. No es cierto que sería el primer presidente que lo hiciera. López Mateos no vivió en su casa, como creo que lo va a hacer López Obrador. Pero tiene que haber una legislación diciendo, esta es la residencia oficial, si el señor no la quiere utilizar, que no la utilice. Y el que venga, que tome la decisión si lo hace o no. Creo que debemos tener una discusión más a fondo. Pero además, sobre Roberto, eso. hay una cosa importante que se nos olvida a todos. Este acto que él está llevando a cabo es equivalente al de Cárdenas, cuando toma la decisión Sale del palacio, sale de del que no castillo. voy a ir al castillo de Chapultepec, me voy a cambiar a una choza, ¿sí? Que era Los Pinos. Porque No es verdad. Estoy bromeando, pues. El rancho El Chorrito ya era un gran rancho cuando se pasa a López Obrador. Pero fíjate, Sí. pero fíjate. Ya estaba la casa que después se llamaba Rosa de Y Cárdenas. tú lo acabas de decir como algo importante. Todo esto es escenografía, es simbólico y es importante. El mensaje es importante. Cárdenas lanzó el mensaje, me salgo de Palacio de Chapultepec y me voy a Los Pinos. Estoy cambiando la visión imperial por una visión mucho más social. Mucho de lo que estamos platicando es eso, es López Obrador está hecho en estos símbolos y su punto de referencia normal es Lázaro Cárdenas en este momento, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Lázaro Cárdenas se sube al tren, claro, era un tren distinto, ¿ok? Pero se sube al tren y va de pueblo en pueblo, parándose a platicar con los campesinos. Es exactamente lo que está haciendo López Obrador. No, nada más déjame terminar una cosa. No estoy hablando de que esté mal o esté bien. Todo lo que te estoy diciendo es, estas cosas ya se han hecho en el pasado y son cosas positivas, por supuesto, porque es una cercanía con la gente que es importante. Demasiada positivo en ese cercanía tiene sentido. su riesgo, claro. Positivo en Pero ese no se sentido. agotan eso, no se agotan eso. A ver, no es nuevo. Claro. Simbólicamente lo acerca a la gente. Sí. Le da popularidad, gobernabilidad, todo lo que quieras. No estoy de acuerdo en todas las que hace. Lo de Los Pinos es equivalente a lo del sueldo. O sea, yo creo que él no debe de fijarse el sueldo. Se lo deben de fijar. Si no lo quiere cobrar, que lo regale a algún lado. Pero él no debe de decir cuánto quiere ganar. Porque entonces el otro va a decir, entonces yo quiero ganar más o quiero ganar... No, el presidente no debe fijar el precio del presidente. O sea, debe haber una comisión que fije el precio, el sueldo del presidente. Bueno, así decidió Los Pinos. Así decidió. Sí, se abre. Todo lo ha decidido él. Y la Ojo, UNAM también. viene un presidente que de un estado, de Jalisco, no tiene casa en la Ciudad de México. O sea, gana la elección presidencial. Entonces lo obligan a rentar una casa, ¿o qué? Porque no hay una casa para el presidente. Creo que debe haber una casa para el presidente. O todo el protocolo que vimos en la toma con el presidente intercontinental, los hoteles, Sí. el ejército, de hecho, que porque ya no hay Estado Mayor, entonces sí veíamos al ejército pues activo, cuidando a los Ahora, a los pero la gente mandatarios. está feliz, ¿eh? La gente está Sí, feliz. de que hecho, se sí. lo abran. Sí, Que se lo abran. claro, son Hay- símbolos. Hay aquí un Hubo símbolo. una quinceañera. Que se El fue a de la tomar quinceañera fotos. está buenísimo, sí. El de la quinceañera está Hubo buenísimo. 200,000 personas en Los Pinos el primer día. 30,000, ¿no? No me acuerdo. 30,000 Estoy personas. equivocado. Nosotros hicimos ahí el cálculo porque Versalles
en un buen día tiene 15,000 visitantes. Entonces aquí lograron 30,000, el doble que Versalles. Versalles en un día normal trae 10,000, 15,000, muy, muy grande. Bueno, sí, pero bueno, obviamente ahorita es la moda. Vamos dentro de un año a ver cuánta gente va, ¿no? Pero también hay un cambio en la comunicación. Gobierno de México, ya no es gobierno federal. Gobierno de México. El símbolo de los héroes de la patria, como pues su eslogan, como su imagen. Que le criticaron que no hubiera mujeres. Que no hay mujeres. Con esto quisiera entrar. Gobierno de México, así lo dice su Twitter, lo estoy leyendo, Twitter oficial. Del Gobierno de México, esto impensable que pasara en el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo. En el Twitter de Gobierno de México, se va a California y se pone en venta. Tipo de avión, presidencial. Marca Boeing 787 Dreamliner. No, es clasificado. Seminuevo. Un clasificado. Muy lujoso. Informes aquí y ponen una manita, además, otra vez en el emoji, ¿no? Un clasificado. La manita. Informes aquí con Secretaría de Hacienda de México, ¿no? Precio a negociar. Las fotos que ponen también yo creo que son simbólicas. O sea, porque, a ver, una de las fotos es la del avión, obviamente, pero la otra es el escritorio donde atendió Peña Nieto ahí los asuntos, y la otra, esta a mí se me hizo impresionante, la estamos viendo en pantalla para quien nos sigue en MBS Televisión, es el baño. El baño presidencial, el baño del avión, ¿no? Sí, entonces, con regadera. Cantidad enorme de comentarios que empezaron por, ve qué lujo que tenían en el baño, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan al respecto de este asunto? Va el avión a venta, y además esta forma de comunicarlo. Lo mejor que está teniendo el gobierno de López Obrador en sus primeros 3 días es sin duda la comunicación. Son maestros de comunicación. Sí. La simbología es clarísima, está impactando a muchísimas personas, es una apertura que da frescura a lo que estamos platicando. Esto que acabas de mencionar, pues es la forma moderna de atraer. Son los memes, ¿no? Son los memes en el cual ahora sacaste un meme tú mismo, haciendo referencia a un avión que tú dijiste que no ibas a usar porque lo que quieres es mostrar los lujos en que vivían las personas del pasado. Y la diferencia que tú, claro, y la diferencia que tú vas a hacer. Tú te subes en el avión de una compañía aérea que no me está permitido mencionar aquí porque es un programa, pero en ese proceso te subes con la... Bueno, es que la foto de ayer es una foto simpática, ¿no? El señor sentado al lado de otra persona, que seguramente es alguien que él conocerá, en Aeromar, ¿no? Y vas volando rumbo a Veracruz. Y eso está bien, y la señora Angela Merkel también se le descompuso su avión y se tuvo que subir en Iberia de Madrid a Argentina. Eso pasa, ¿no? Pero el mensaje que tú acabas de mencionar es fantástico. Es un meme que todos entendemos, diciendo las cosas por las cuales los neoliberales vivían un mundo de lujo, cosa que yo no voy a hacer. Creo que el mensaje es positivo. Roberto tiene razón en una cosa. Este país es un país de tal desigualdad que el hecho de que tengamos a 53 millones de personas pobres manda mensajes que deberíamos haber entendido todos desde antes. Claro. Si algo va a ser positivo, Andrés Manuel López Obrador, yo lo he dicho siempre, tiene el corazón en el lugar correcto. Y esa es su preocupación, esta pobreza que hablábamos. Y entiendo que va a ser muy difícil en los primeros meses tratar de hacer planteamientos racionales. Pero finalmente tenemos que hacerlos. Hay gente como nosotros que tiene que llegar y decir todo esto está bien y es bueno y es positivo, pero tenemos que pensar en un programa, tenemos que pensar cómo se cumplen sus promesas, porque si no las cumple, la decepción y la frustración de este grupo va a ser terrible. Y yo francamente soy uno de los que dicen tenemos que ayudar a ver cómo se cumple el que haya empleos correctos, cómo se cumple que se distribuya mejor el ingreso, cómo se atacan los intereses creados. Eso se llama, Roberto, monopolios. Y lo que deberías tú de haber creado es una estructura, y la tiene que hacer este presidente, en la cual no se permita más que haya monopolios, oligopolios en este país, porque son los que crean las condiciones equivocadas dentro de la distribución. El punto es que ni Fox ni Calderón tocaron ni con el pétalo de un comentario los monopolios en este país. Créeme lo que estoy de acuerdo contigo. Y tampoco a los gobernadores rateros, ¿no? Así es. Ninguno. Sí. Bueno, el punto, yo creo que habría que pasar rápido con el tema. ¿Los tocará López Obrador? Esa es la gran duda hoy. Espero que sí. Bueno, no hay duda de que por buenos motivos o malos, Peña Nieto sí se fue sobre gobernadores ladrones. Pero creo que es todo un tema ahí. Yo creo que habría que pasar rápido con el tema del avión. Es un símbolo. Creo que tenemos que tener la transparencia en el gobierno de López Obrador para que nos diga cuánto dinero van a perder. Porque
Ya sabemos lo que cuesta, como un carro cuando sacas de la agencia, cuesta 40% menos. Este avión lo acababan de comprar, lo seguían pagando. El erario va a perder mucho dinero en la venta de ese avión, para bien o para mal. Pero creo que hay otros temas más relevantes. Ahora bien, Roy, algo sobre el avión, sobre este Nada más, símbolos. yo ahorita que hablaba de la parte económica, el más nervioso creo el primero era Ursúa. No, es que no le da la calculadora. No le daba y se ratificaba, pero además decía, no pedimos prestado, no va a haber déficit, vamos a poner la franja fronteriza desde el 1 de enero, cuando parecía que no. Él dice, sí, vamos a bajar el impuesto sobre la renta. Es decir, bajamos ingresos, subimos gastos. El más nervioso debe haber sido Ursúa, ¿eh? Ahí yo creo que lo tomó muy bien. Cosa curiosa porque va retomando desde mi punto de vista su vocación crítica, el Sol de México. Al día siguiente la portada del Sol de México Excelente, no tuvo fotos, no tuvo nada y era, me canso ganso, no me voy a reelegir, ya no me pertenezco, ya no habrá guachicoleo, me comprometo a no robar y luego las... Y sigue siendo estas... genérico en de dónde va a salir el dinero, porque diciendo la corrupción. Al eliminar corrupción, como si hubiera una partida que se llamara corrupción, sí, claro, $800,000, 800,000 pesos se usa. No, yo creo que sin criticar esa parte, creo que es todavía muy genérico y no dice de dónde va a salir el dinero. Para cerrar, viene el tema de los equilibrios. ¿Qué va a suceder con una oposición que ya vimos por primera vez que existe, que logró frenar ahí el tema de una reforma constitucional en torno al fuero, pero de todas maneras va al Senado, quién sabe qué vaya a pasar con ese asunto? Y bueno, pues un Partido de Acción Nacional que se ve bastante disminuido. Cosa muy interesante, de las 80 zonas que está manejando la Guardia Nacional, hubo reuniones ya el domingo, ayer, con los gobernadores. Algunos gobernadores, de hecho los de Acción Nacional, no asistieron a esas reuniones con los coordinadores. Tampoco fue Enrique Alfaro, que parece que empieza ya a liderar ahí una especie de oposición. Y bueno, pues ante toda esta aceptación, 70, 56, 60%, el que queramos ver, es una aceptación brutal de Andrés Manuel López Obrador, pues es muy difícil entrar a un discurso en contra de lo que diga el presidente de la República. ¿Dónde vendrá esa oposición? Yo creo que este PAN está más cohesionado de lo que estuvo en la derrota del 2012. Se pusieron de acuerdo muy rápidamente. El pronunciamiento de los gobernadores de hace una semana más o menos, tomando distancia, da cuenta de una propuesta no estridente, pero consistente. Se están cuestionando los estados del centro del país, ninguno de ellos morenista, es decir, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco. Seguramente van a mandar una señal contrastante de lo que se puede hacer en materia económica. Me parece un fenómeno muy interesante. Falta, sí, como tú dices, alguien que lidere eso. Va a ser la figura de Alfaro, va a ser la figura de un gobernador panista. Javier Corral. Va a ser Javier Corral, va a ser alguien del centro, ¿no? Que yo los veo más cohesionados ahí. Está por verse. Por cierto, los 5 estados que mencionaste, en ninguno de ellos ganó Morena la senaduría. O sea, justo son estados donde Morena no gana la senaduría. Es decir, hay fuerza de oposición a Morena. ¿No? O sea, si a esos le agregas... Guanajuato. Todavía, no, ni Guanajuato, ni San Luis, ni Aguascalientes, ni Querétaro, ni Jalisco, ni Nuevo León, por cierto, gana Morena la senaduría. Es decir, existe oposición ahí, ¿no? Potencialmente existe un contrapeso. Habrá que ver si se constituye bien, ¿no? Oye, y lo que sí es que está ausente la sociedad civil, no le está haciendo mucho caso todavía. O sea, las marchas no funcionaron. Los medios no están siendo contrapeso, los medios. Los mercados más o menos sí. Los mercados sí le han hecho para atrás lo de las comisiones bancarias. Los mercados hicieron que rápidamente recularan en ese tema. Es decir, los contrapesos, no oposición. Los contrapesos están apareciendo. Los empresarios de regular a mal, ¿no? De regular abajo. Pero yo creo que ese es... Tú acabas de mencionar hace un momento la importancia de tocar intereses. Ahí están los intereses, ¿ok? O sea, si lo vamos a ver ya fríamente, eso es lo que estás diciendo. Donde están los verdaderos intereses es en la parte económica, en la parte empresarial, en donde hubo toda esta relación. Yo creo que la fotografía de los empresarios que van a acompañar a el gobierno de Andrés Manuel, esa fotografía de su consejo empresarial, no fue algo correcto, ¿ok? Yo creo que haberlo hecho antes de tiempo mandó un mensaje también de que estos son los consentidos del sexenio, ¿no? Es un gran tema, ¿Cuál va a ser la posición de los empresarios? Y esa va a ser la discusión. Pero déjame nomás decir una cosa. Creo que el verdadero problema, y de lo que estamos platicando de oposición, va a ser si los intereses de dos personas que ya se están empezando a perfilar para sustituir a
a Andrés Manuel, lo cual es ridículo porque estamos en el día 3 de su gobierno, que son Corral en Chihuahua y Enrique Alfaro en Jalisco, son compatibles para entender que solo como una oposición unida verdaderamente le puedes hacer frente a Andrés Manuel y a lo que es la fuerza que hoy tiene Morena. En verdad, creo que ese es el gran riesgo, que está todo mundo anteponiendo sus intereses personales otra vez en lugar de los intereses o de partido o de país o de una visión distinta en la sociedad. Esa es mi preocupación, porque estoy empezando a ver un pleito que se va gestando entre Javier Corral y Enrique Alfaro. Eso va a ser malo para el país. Espérense 5 años, hombre, y ahí hagan lo que quieran, ¿no? 3 años. Bueno, Para concluir, comentario final, Roberto Rock. Yo creo que habría que asumir que estamos en un quiebre, ¿no? Que no es un asunto de estilos, de formas, de estilos, sino realmente es una ruptura anunciada desde hace mucho tiempo por López Obrador, que deberíamos dejar pasar ya las formas para centrarnos más como sociedad en el fondo de la discusión, especialmente en los cómo va a hacer el presidente López Obrador las cosas que ha ofrecido, y que es necesario que todo el mundo estemos muy pendientes por cómo están pasando las cosas y porque esa es nuestra obligación como ciudadanos. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Luis Ernesto Derbez. Yo concuerdo con Roberto, es en verdad tenemos que pensar, ya pasó, esta es la euforia, va a durar todavía un mes o mes y medio, 2, pero todos tenemos que pensar cómo ayudamos para que en verdad México cambie. Y este cambio de guardia desde el punto de vista político para mí no representa nada, a menos que traiga un programa que sea verdaderamente el programa que responda a esas necesidades. Si sigue prometiendo como promete, va a tener un problema, porque va a empezar a no poder cumplir. Los mercados no mandan, efectivamente, condicionan. Y ese es el problema que va a traer. Muchísimas gracias, Luis Ernesto Derbez. Roy Campos. Más allá de los símbolos y más allá de las promesas individuales y de los 100 puntos, creo que al final hay que evaluarle 3 cosas. Hay que evaluar si logra reducir la pobreza, que es uno de sus objetivos, si logra reducir la corrupción y si logra reducir la inseguridad. 3 variables, más allá de la promesa individual. Hay que seguirlo en 3 variables. Estaremos atentos. Oigan, así rápido, sí se queda Paco Ignacio Taibo II, ¿no? En el Fondo de Cultura Económica. Sí. Yo supondría, pero ahí lo que tenemos todos que ver es no es la palabra que usó y demás, sino el hecho de que lo que dio a entender es la ley no me importa. No, de hecho, López Obrador dijo varias veces, vamos a reformar la Constitución. Sí. Es decir, no voy a tener problema en reformar la Constitución. Sí, pero primero hace eso y después... Me pareció chocante la frase, pero me pareció mucho más chocante que se modificara la ley para tanta presión para retirar este asunto del... Se entiende, porque eran luchadoras. Malú Michel, Reyes. Lili Telles. En discusión. No, pero ahorita está Taibo II en el Fondo de Cultura Económica supervisando la transición. Encargado. Que no debería estar, ¿ok? Y ese es el punto. No, bueno, pero es entonces la ley no me importa, ese es el problema. O la opinión pública, como decía Roy Campos, los medios, o sea, Lady Profeco. Sí. Lo que provocó Lady Profeco, David salió a Benítez. Perdón, Luis, entiendo todo eso, pero lo más importante es... Yo nombro a una persona y no me importa la ley, es decir, ni siquiera revisé la ley. Ajá. Tienes el poder de modificar la ley, modifica la ley primero y luego lo nombras. Eso es lo lógico de una persona con el poder que trae en este momento Morena. Yo encuentro terrible que ni siquiera se hayan molestado en verificar cuáles eran las características y requisitos para el puesto. Eso es todo. Y eso se llama me vale gorro la ley. Para usar lenguaje. Y nuevamente la FIL dando nota. O de otra manera. Finalmente la FIL dando otra vez la FIL dando nota. O bueno, como dice Paco Ignacio, pues igual tenía mucha razón, ¿no? Sí, hacemos una pausa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más comentarios en WhatsApp. A ver, en tiempo real tenemos una cantidad enorme de comentarios. Ay, Dios. Muchas gracias. Justamente sobre lo de Taibo II que estamos ahorita comentando, que nos pedían que lo dijéramos. En el caso de Taibo II hay que tener cuidado con el feminismo extremo. Todos ustedes son una bola de envidiosos cuando se ponen a decirle cosas a Andrés Manuel López Obrador. Hablen de la amnistía y que ya se haga justicia. Al fin los políticos basan sus críticas en lo que no ha hecho AMLO. Felicidades a la mesa. Es una mesa de muchísimo nivel. Muchas gracias. ¿Por qué no han tocado el tema del aeropuerto de Texcoco? Ya lo tocamos muy temprano. Muchas gracias por los comentarios. Seguimos con más. Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook, @NoticiasMBS, 8:31. Una pausa.